excelente día y en el horario que estén viendo este programa, escudriñando las Escrituras. El día de hoy con el tema, es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Y estábamos sustentados o queremos sustentar esta enseñanza en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, versículo 18. Cuando el Señor dice a través del escritor sagrado, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Vamos a orar. Padre, en esta hora te rogamos que bendigas esta tu palabra y que por medio de ella, así con el denuedo de tu Espíritu para entenderla, la practiquemos, la vivamos. Te agradecemos tanta bondad, porque en comunión contigo, Dios Padre y Espíritu Santo, somos bendecidos en tu nombre, Cristo. Amén, amén, amén. Decía yo, el día de hoy Dios no miente. Por dos cosas inmutables dice que es imposible que Dios mienta. Imposible es una palabra compuesta que viene de la raíz in, que es negación. Pero como la M con la P deben de ser de esa manera y no la N con la P, por eso es imposible. Pero es una negación. No es posible, dice. Cuando dice no es posible, no es factible, no se puede dar, no puede suceder. Entonces tenemos que tener la certeza y confianza de que Dios no miente. Pero dice ahí, por dos cosas inmutables no miente Dios. ¿Cuáles son? Una, la promesa, y otro, el juramento. ¿Cuál es la promesa que le dio a Abraham? En el versículo 14 de ese libro de Hebreos, dice de esta manera, voy a dar lectura, dice nuestro Dios, dice, diciendo, de cierto te bendeciré. Vean la promesa que le dio a Abraham, de cierto te bendeciré. Dice, de cierto te bendeciré con abundancia. La promesa es Dios bendecir a Abraham con abundancia. Y dice, y te multiplicaré grandemente, y te multiplicaré grandemente. El libro de Génesis capítulo 13 nos enseña que Abraham era rico en ganado, en oro y en plata. Dios cumplió su promesa, Dios cumplió su promesa. Todas las promesas o todo lo que Dios promete lo va a cumplir. Si a nosotros nos ha prometido salvación por medio de Cristo, si creemos en Cristo, claro que se va a cumplir esa salvación. Si dice aquí yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. En el momento de la debilidad, en el momento de la necesidad, allí va a estar para ayudarnos. Cuando nos dice que con su mano fuerte y brazo extendida salvó a Israel y que de la misma manera nos va a bendecir a nosotros, lo va a cumplir. Todas esas promesas las va a cumplir. Y notemos que le dijo a Abraham, te bendeciré con abundancia. La palabra de Dios nos enseña que lo que Él da, quiere que sea con abundancia. A veces nosotros usamos esos términos solamente para la parte de la economía. No, pero cuando le pedimos paz, nos las va a dar con abundancia. Cuando le pedimos sanidad, nos la va a dar con abundancia. Cuando le pedimos nosotros amor, nos los va a dar con abundancia. Lo que nos va a dar o quiere dar con escasez es el odio, el rencor. Por eso dice que lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Bueno, pero ese sería otro tema. El punto es de que Dios no miente. Es imposible que Dios mienta. Si Él dijo, lo va a hacer. La otra es el juramento. La otra cosa inmutable es el juramento. Dice que no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. No hay nadie más grande que Dios, y dice, pues de esa grandeza tomaré para darles a ustedes. Entonces, noten, el juramento a través de la grandeza de su amor, justicia, misericordia, provisión, sanidad, etcétera, etcétera. Y la promesa de dárselo ¿a quién? A los que le creemos. Por eso la necesidad de decir, ¿crees en Cristo? No, recíbelo como tu Señor y Salvador. ¿No crees? Recíbelo, necesitas de Él. Si crees, hay que confiar en todo lo que dice y establece. No tenemos que dudar. Ahora, cuando nos enseña y nos dice que tenemos un fortísimo consuelo, la palabra fortísimo viene de fuerza. Y la palabra fuerza en los diccionarios, tanto seculares y bíblicos, dicen, es el vigor
o es la energía que se aplica, la energía que se aplica. Entonces, podemos decir que es la capacidad de fuerza y poder que se ejecuta. Y dice Dios que es por esa fuerza y ese poder va a ejecutar lo que dice. Y cuando encontramos historias bíblicas de una Sara, de una Esther, de una Débora, estoy refiriéndome hacia mujeres, o encontramos historias como las de un David, de un Abraham, de un Moisés, cuando encontramos nosotros historias de Mesac, Cedrac, Abednego, o Misael, Azarías, Ananías, cuando encontramos historias de aquel paralítico que recibe bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo, cuando vemos historias del cojo, de la hermosa, del templo, cuando llega Pedro y dice, lo ve y le dice, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate, y aquel se levanta, es sanado y entra al templo con brincos y saltos. Bueno, nosotros nos damos cuenta que todos aquellos recibieron por una razón. Dios lo había prometido y lo había cumplido. ¿Qué es lo que quería Dios o qué es lo que pide de los seres humanos, de los creyentes? Esa cuestión, que le creamos, que tengamos fe. De hecho, en el libro de Hebreos nos lo enseña, que cómo es que se heredan esas promesas, y es para nosotros eso. En el libro de Hebreos nos enseña y nos dice en el versículo 12, que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por la fe y la paciencia hay dos cosas que tenemos que tener: fe, certeza de que va a suceder, y paciencia. El salmista decía, pacientemente esperé en Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Qué significa la paciencia? Desde el punto de vista cuando tenemos que ir, un servidor tiene que ir en estos tiempos, últimos tiempos, meses, estoy yendo a curación, y en ocasiones pues es a las 8 cuando tenemos que estar, pero a las 8 son citados alrededor de 12 pacientes, y de acuerdo a cómo uno va llegando, uno va pasando a las curaciones. Voy a curación clínica de heridas, y entonces allí tengo que esperar, entra el que uno, después entra otro, y así sucesivamente hasta que toca mi turno, ¿sí? Aunque hay hermanos ahí, yo trato de cumplir con el protocolo al tiempo que me toca. No puedo llegar y soy el pastor y no, allí, y hay que esperar. Y en ocasiones hay que tratar y checan a uno los signos y la presión y la temperatura y todo, y hay que ser pacientes. Hay 3, 4, 5 personas, antes hay que esperar. La paciencia es un fruto del Espíritu, pero como que no se nos da luego en ocasiones a los cristianos, pero debemos de tener. Entonces dice que por la paciencia y la fe alcanzan la promesa. Ahora, dice que es imposible que Dios mienta. ¿Cómo actúa el enemigo? La historia bíblica nos enseña que Israel salió a conquistar la tierra prometida. De hecho, hay coritos que a mí me encantan cuando hablan de esto. Podemos subir allá y tomar la tierra, poseer desde el mar al Jordán, aunque esta sea tierra de gigantes, nuestro Dios la victoria ya nos dio. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido a Israel darle esa tierra, que fluía leche y miel. Pero cuando llega el momento de cruzar para llegar a esa tierra, Moab, ¿verdad?, se opone a que pase por ahí. Y dice la escritura que Balac, el hijo de Zippor, el rey, manda traer y contrata a un profeta para que maldiga a Israel. Y le dijo, porque de cierto, al que tú maldigas va a ser maldito, y al que bendiga será bendito. Bendíceme a mí, le dice Balac a Balaam. Y Balaam se vende. Él dice, va, voy, órale, ¿cuánto me vas a dar? Pues ya llegaron a un arreglo, que por cierto después Pedro usa a ese profeta como sinónimo de aquellos que hacen dinero a través del evangelio. Casa de alabanza, como dice, lo hemos hecho y lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, no persigue fines lucrativos. Aunque nos han preguntado, algunos de los que están detrás de estas cámaras nos han preguntado, ¿de qué manera
podemos nosotros ofrendar. Y les hemos dicho, vayan a sus iglesias, asistan a su iglesia, ahí depositen, ahí es donde están siendo alimentados, depositen ahí. Damos gracias a Dios porque nos siguen y el objetivo de este ministerio no es lucrar o hacer negocio. De gracia recibimos, damos de gracia. Pero esos que tienen en el corazón, Dios se los ha de premiar a cada uno. Que si somos sinceros, ha habido quienes han llegado, sí han llegado, han tenido contacto con los servidores y han traído ofrendas y dicen para su ministerio. Pero lo agradecemos, pero no es el objetivo, no perseguimos fines lucrativos, porque aquel concepto del profeta era de venir a maldecir a Israel, pero el libro de Números en el capítulo 23 nos enseña qué grandeza de Dios, cuando le dice por ese profeta a Israel, no halló pecado en Israel. ¿Acaso no adoraron un becerro? Ahí encontramos la doctrina o la enseñanza de la justificación, que ahora en Cristo es mucho mejor. Justificados pues mediante la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Qué hermoso es tener esos conceptos claros. Bueno, Israel iba a ser maldecido por un profeta. Había sido pagado aquel, pero le dice el profeta, yo voy a hablar lo que diga Dios, porque ya una burrita por allá le había hablado y le había dicho y lo había detenido en su locura, pero bueno, el punto es que fue. Y dice el libro de Números capítulo 23, de los versículos 18 en adelante, dice de esta manera, desde el 21, decíamos 18, entonces tomó la parábola y dijo, Balac, levántate y oye. El que contrató, le dicen a este que contrató, escucha lo que va a decir o lo que voy a decir, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dice, Dios no es hombre para que mienta. Una afirmación. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo va a ejecutar. Qué hermoso y glorioso. Dice, he aquí, he recibido orden de bendecir. Qué hermoso es nuestro Dios. Él dio bendición, Dios dio bendición y no podré revocarla. O sea, no puedo cambiarla. No importa todo lo que me ofreces de dinero o lo que me ofrezcas, no lo puedo cambiar. Dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová, su Dios, está con él y júbilo de rey hay en él. Qué hermosa justificación de Dios. ¿Por qué? Porque hasta me conmuevo, porque me sé la historia. Sé cuando salieron de Israel, salieron de Egipto, y cuando Moisés subió y Dios le estaba dando las tablas y hablaba de amor y hablaba de misericordia y hablaba de quitar delante de ellos a los adversarios y van a huir de delante de ti y tú saldrás por un camino y ellos van a huir por 7 y va a haber sanidades y va a haber milagros, y Dios le prometió a a Moisés allá en el monte Sinaí una serie de bendiciones y le dio Deuteronomio 28, si guardares mis preceptos y mandamientos, y le dice, bendeciré el trabajo de tus manos, etcétera, etcétera, y prestarás y no pedirás prestado, y bueno, muchas cosas. Pero Israel, como se tardó Moisés de bajar, le dice a Aarón, haznos a un Dios. Y aquellos le dice Aarón, tráiganme oro, tráiganme, y hacen un becerro y lo adoran. Esa historia ahí está. Adoran al becerro y dicen, este es Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Hasta dónde minimizaron la grandeza de Dios? Y dice la escritura que después de ello vino consecuencias. Pero también en Israel, dice la escritura que cuando andaban en el desierto le dijeron a Moisés, su misma hermana, nada más por ti habla Dios. ¿Acaso no habla también por medio de nosotros? Acuérdense que María también le llamaban profetisa. ¿Y qué es lo que dice la Sagrada Escritura? Que le dijo Dios, te voy a mostrar con quién estoy, quién es mi siervo. Y aquella mujer tuvo lepra, que Moisés
ora al Señor y aquella mujer, su hermana Miriam, es sanada. La Biblia nos enseña de los de Coré. También, no más por ti, esto los tragó la tierra. A sus descendientes y a sus bebés y a sus mujeres encinta, la tierra se abrió y los tragó. Pero yo cuando veo este pasaje, cuando querían maldecir a Israel, ese Dios que no miente y que juró y prometió, le cumplió a Abraham bendecir a su descendencia. Le dio un hijo en una mujer que no podía engendrar. Sobre esa naturaleza, Dios le dio un hijo. Después vino Isaac, después Jacob. Después de Jacob, las 12 tribus entraron a cautiverio, pero cuando salen con mano fuerte y brazo extendido, como Abraham se lo había dicho. Dios cumple, no miente. Y cuando vemos esas historias de la misma manera, el enemigo salió para maldecirnos a través de adversidades, de problemas, de enfermedades, muchas cosas, pero ha habido una palabra de parte de Dios de bendecirnos a través de su Hijo amado Jesucristo y otorgarnos triunfo y victoria. Son dos cosas inmutables, la promesa y el juramento. Y el juramento lo selló el Señor a través del sacrificio de Jesús, por lo cual dice la Escritura en el libro de Juan, en la carta del apóstol Juan, en una de sus cartas, capítulo 3, versículo 8, cuando dice que el enemigo vino con un propósito, destruir, también lo dice Juan 10:10, pero dice que para esto apareció, dice la carta de Juan, para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del maligno o de Satanás y del diablo. De la misma manera que aquel profeta no pudo revocar las bendiciones por maldiciones, sino que todas esas maldiciones que querían traer sobre Israel las cambió Dios a través de los labios de aquel profeta. De esa misma manera hoy todavía lo quiere hacer Dios. Dios no miente. Si dijo, lo va a cumplir. Y si en esta hora quieres entregarle tu vida a Jesús, dile: Señor Jesús, yo te entrego mi vida, mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Te recibo como mi Salvador personal y te ruego que me perdones y con tu sangre me limpies y laves. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida y puedo decir que soy salvo. Y oremos. Padre, te doy gracias por la vida de mis hermanos y hermanas que en esta hora nos están viendo, y que esta reflexión a sus vidas tenga un efecto de bendición. Y todas las promesas que has dicho las has de cumplir en sus vidas, junto con sus familias. Bendice a tu iglesia en África, Asia, Oceanía, Europa y América, y en todo lugar. Por Cristo, amén, amén, amén. Un excelente día, hermanos. Hemos llegado a la parte final de esta transmisión. Te invitamos a que nos envíes tus peticiones al correo casaalabanza.contacto@gmail.com. Estaremos orando por ti. También te invitamos a que veas el resto de nuestros programas, como Casa Alabanza Kids, Siguiendo a Jesús, el podcast Celebrando su Gloria y el programa Escudriñando las Escrituras, los días lunes y jueves. No olvides darle clic al botón de suscribirte y a la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras notificaciones. Bendiciones en y con Dios.